Hola amigos, bienvenidos a La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. En el día de hoy hablaremos sobre las guerras civiles en la Argentina. Pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión. ¡Vayamos a la batalla de hoy! Para profundizar en el tema, comenzaremos diciendo que hay todo un debate sobre qué es o no una guerra civil, desde lo filosófico, lo histórico e incluso desde lo sociocultural. Ya Platón en su libro La República, en su quinto tomo, hacía una enorme diferencia entre el polemos y la estasis, siendo la primera las típicas guerras internacionales o exteriores, y la segunda, las llamadas guerras internas o civiles, es decir, dentro de las mismas polis. En el caso de los polemos, no era necesario que existieran muchas reglas o derechos hacia los pueblos extranjeros, ya que eran considerados bárbaros. Pero en el caso de las estasis o guerras civiles, que para Platón eran una verdadera aberración, que debía evitarse, o en todo caso, limitar el uso de la violencia dentro de la misma. En este sentido, veremos que en nuestras guerras civiles esto no se pudo evitar, dado que fueron de las más violentas, con fusilamientos, degollamientos, ahorcamientos, sarmientos. Bueno, con sarmientos también. En el libro Guerras de la Historia Argentina, compilado por Federico Lorenz, hay un artículo sobre las guerras civiles rioplatenses, cuyo autor, Alejandro Rabinovich, avanza sobre un tema central. Dice este investigador: ¿esta manera de clasificar los conflictos del siglo XIX es legítima? ¿Acaso la Guerra de la Independencia no fue un conflicto civil en el interior de la nación española? Con esto se refiere a que, tanto en los ejércitos patriotas como en los ejércitos realistas, predominaban el componente americano. De esta manera, con esa mayoría de americanos entre sus soldados, esto podía tener las características de una guerra civil. Asemejaba entonces más a una guerra civil o estasis que a una guerra de liberación nacional o típica guerra internacional del siglo XX. Los gauchos de Río Grande del Sur eran para los paisanos orientales de 1827 más extranjeros que los porteños. ¿En qué medida la Confederación Argentina y la Confederación Perú-Boliviana de 1836 representan a naciones enfrentadas? Con esto avanza sobre un hecho importante a tener en cuenta, ya que el autor reflexiona sobre la dificultad de aplicar categorías como las de nación, que en Europa estaban ya más avanzadas, y en donde había una realidad distinta que la que sucedía en este continente nuestro, en América. Por tal motivo, sostiene este autor que no existía en 1814, ni en 1850, ni en 1862 una nación argentina consolidada que sirviese de marco de referencia a los habitantes del antiguo virreinato del Río de la Plata. Es así que comenzamos a entender lo difícil de esta cuestión. Como sea, lo cierto es que cuando ya en nuestro territorio se estaba combatiendo en las llamadas Guerras de la Independencia, que se desarrollaron aproximadamente entre los años de 1810 y 1824, ya se estaban produciendo los primeros enfrentamientos internos en el mismo bando patriota. De esta manera, y pensando de forma más amplia a las guerras civiles o enfrentamientos internos, como conflictos dentro de un mismo pueblo, nación o bando, en este caso la República Argentina, o en el territorio de lo que iba a ser a futuro la República Argentina, podemos sostener sin miedo a equivocarnos que nuestra guerra civil fue de las más largas en la historia del mundo. Los norteamericanos, por ejemplo, tuvieron su guerra civil, la más que conocida Guerra de Secesión entre el norte y el sur entre los años de 1861 y 1865, es decir, que duró 4 años, mientras que la nuestra, según los historiadores, alcanzó los 66 años de duración.
entre los años de 1814 y 1880. En su libro Batallas entre hermanos, Pablo Camogli sostiene incluso que la guerra fue mucho más larga, sosteniendo incluso 101 años de guerras civiles al incluir a los pueblos aborígenes, cuestión más que interesante. Pero sean 50, 60 o 100 años de guerras civiles, vamos a tratar ahora de explicar sus causas, tanto desde las miradas distintas de las corrientes historiográficas como también de sus protagonistas. Para el general José María Paz, uno de los más importantes militares de nuestra historia y que tuvo una gran participación en las guerras de la independencia y en la guerra contra el Imperio del Brasil, y que también fue protagonista en las guerras civiles, y del cual ya hablaremos de forma más extensa en otro video, la guerra civil derivaría de la lucha armada de la parte más ilustrada contra la porción más ignorante. En segundo lugar, la gente de campo se oponía a las ciudades. En tercer lugar, la plebe se quería sobreponer a la gente principal. En cuarto, las provincias, celosas de la preponderancia de la capital, querían nivelarla. En quinto lugar, las tendencias democráticas se oponían a las mitras aristocratizantes y aún monárquicas. Como vemos, el general Paz observa una marcada diferencia entre sectores, polos opuestos enfrentados, aunque también en parte se acerca a la visión que Domingo Faustino Sarmiento expresó en su Facundo, en donde predomina sobre todo un determinismo geográfico. Geográfico porque para Sarmiento el ambiente determina lo cultural. De esta manera enfrenta entonces a dos ambientes: el campo rudo y salvaje y la ciudad civilizada e ilustrada, que lucharon en pos de la supremacía. Esta realidad, que era percibida en clave determinista y de herencia española e indígena, atravesó la obra de Sarmiento, donde la raíz y la razón de la lucha se encontraba en los elementos contrarios, invencibles, que se chocan. Hubiéranse asignado su parte a la configuración del terreno y de los hábitos que ella engendra, su parte a las tradiciones españolas y a la conciencia nacional, inicua, plebeya, que han dejado la Inquisición y el absolutismo hispano, su parte a la influencia de las ideas opuestas que han trastornado el mundo político, su parte a la barbarie indígena, su parte a la civilización europea, su parte, en fin, a la democracia consagrada por la Revolución de 1810, a la igualdad, cuyo dogma ha penetrado hasta las capas inferiores de la sociedad. Así empezamos a comprender aquello que sostuvo en su autobiografía política el canónigo Juan Ignacio Gorriti, en cuanto a que no es lo mismo romper el yugo que adquirir la libertad. Y es esta una verdad que cruzará las guerras civiles locales y su desarrollo. Es recién hacia principios del siglo XX y en lejanía de los hechos cuando se ajusta mejor el prisma para entender los motivos del enfrentamiento interno, desde una perspectiva cercana a los intereses provinciales, más específicamente en las diferencias entre Buenos Aires y las provincias del interior. Juan Álvarez, en las guerras civiles argentinas de 1914, expone su mirada en las diferencias que existía entre la capacidad de Buenos Aires de insertarse al mundo exterior y las dificultades económicas que tenían las demás provincias del interior argentino. De esta manera, los 13 ranchos, como eran llamados despectivamente, se encontraban en una precariedad altamente denunciable. De esta manera, el dominio porteño de la aduana y esta disparidad es central para la explicación de Juan Álvarez. Si a esto le sumamos también la disputa por la libre navegación de los ríos, que no solo enfrentó a Rosas con ingleses y franceses, sino también con las provincias del litoral argentino, observaremos lo importante de los señalamientos de Álvarez. En este mismo camino, otros investigadores desarrollarán sus explicaciones, como los estudios de Mirón Burgin, Aspectos económicos del federalismo argentino, o de Tulio Alperindongui,
Guerras y finanzas en los orígenes del Estado argentino de 1791 a 1850, que constatan la abismal diferencia de los presupuestos provinciales enfrentados a Buenos Aires y el peso faraónico que tenían sus finanzas, ejercidos en los gastos de guerra y en las derruidas economías del interior. Tomemos un ejemplo. En el estudio del historiador polaco-norteamericano Miron Burgin se reproducen algunos ingresos provinciales. San Juan recaudaba para 1836 unos 10.700 pesos, mientras que Tucumán 21.000. Córdoba unos 67.000 pesos, mientras que Corrientes lograba juntar la gran suma de 133.000 pesos. A todo esto, y en el mismo lapso, Buenos Aires recaudaba la fantástica cifra de 4.800.000 pesos, de los cuales un 63% provenía de la aduana. Esta situación empieza recién a revertirse cuando en 1862 Mitre nacionaliza la aduana, que van a ser administradas directamente por el gobierno nacional. Pero veremos que si bien fue muy importante esta lucha por la coparticipación de las rentas entre todas las provincias, las guerras civiles no concluyeron aquí, sino que van a continuar al menos por 18 años más hasta 1880. No es entonces solo un problema de base monetaria lo que produjo el enfrentamiento en estas guerras civiles. Acá se puede ver aquello que de alguna manera entreveía el general Paz de dos modelos de país enfrentados. Podemos pensar entonces que las guerras civiles además tuvieron otros motivos, y una de las causas fueron las mismas guerras revolucionarias o de independencia. Esto significa, o quiere decir, que fue la guerra además la que produjo además más guerras. Cabría aclarar entonces que la guerra de revolución de 1810 permitió el traslado de los enfrentamientos desde Buenos Aires hacia el resto del territorio, y aquella militarización que se produjo en las invasiones inglesas se terminó trasladando a una militarización al resto de la población, desencadenando un efecto dominó imparable. La guerra revolucionaria esparcida a todo el territorio entonces tendrá su costo en mucho más guerras, primordialmente propulsando la amplitud social del proceso revolucionario, que conmocionó en todos los aspectos a los lugareños, desde lo económico hasta lo cultural. Obviamente que esta amplitud social complicó aquello que desde el marxismo se denomina relaciones de clases, y llevó a un punto tal que, como sostiene Pablo Camogli, era necesario mantener un equilibrio de intereses sectoriales, que se traduce en el dominio del poder mediante el control del aparato del Estado, el manejo del comercio y el predominio cultural. Podemos pensar que en la búsqueda de ese equilibrio todas las provincias y todos los gobiernos provinciales o supraprovinciales intentaron imponerse a los planos locales. Ese intento de imposición produjo un efecto corrosivo y de doble filo ante la resistencia autonomista local, que va a originar una escalada de violencia, o para decirlo en palabras del autor, así la revolución se hará guerra y la guerra se hará un paisaje cotidiano. De esta manera, la violencia se va a imponer cuando los argumentos de uno y otro lado se acaben. Vemos entonces que en un comienzo se enfrentan el poder central porteño y el artiguismo de la Liga de los Pueblos Libres con su proyecto confederado, y que luego de ser derrotado este último, se trasladará la disyuntiva a los enfrentamientos en el interior entre unitarios y federales, eliminándose ya la pertenencia geográfica tan cara a Sarmiento y tomando la forma de partidos, pero como dice Camogli, de partidos armados. Es así que las guerras civiles, profetizadas de alguna manera por San Martín al sostener que solo terminarían cuando un bando acabe definitivamente con el otro, se van a ir desarrollando a lo largo de nuestra historia. Pero eso es arena de otro costal. Bueno amigos, nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima batalla!